este tercer encuentro de esta serie, La Nueva Marea Feminista, Arte, Literatura y Activismo en América Latina, que estamos organizando desde el Centro de Estudios Interamericanos de la Universidad de Innsbruck, con el apoyo también de la Plataforma de Estudios de Género, los representantes estudiantiles y el Departamento de Lenguas Románicas también de la Universidad de Innsbruck. Les quiero agradecer también especialmente a las alumnas que se sumaron y provocaron un poco esta iniciativa. Quiero reconocer que fue en gran parte gracias a ella que estamos hoy acá y me alegra mucho que haya sido así, ver este interés por parte de las estudiantes y los estudiantes y este deseo de escuchar estas voces que intentamos reunir de manera virtual como podemos ahora, que tienen, bueno, estábamos hablando sus ventajas y desventajas, pero estamos muy, muy agradecidas de poder contar hoy con la presencia de María Galindo. Les quiero comentar entonces que nos quedan dos sesiones más que van a tener lugar en un par de semanas. El 1 de junio tenemos a Cecilia Palmeiro del colectivo Ni Una Menos desde Argentina, y el 8 de junio será la última con Alia Trabuco Serán desde Chile, que nos va a estar contando un poco acerca del rol de los movimientos feministas en la nueva constitución chilena que está en gestación. Para todos los que estén siguiendo un poco la actualidad en América Latina estarán más o menos al tanto de este proceso constituyente que se está llevando a cabo en Chile. Y bueno, un poco cuando pensábamos en cuál podía ser el nombre de esta serie de charlas, queríamos pensar el feminismo como un movimiento, como una fuerza transversal, ¿no? que recorre, al menos en América Latina, la manera que lo vemos, que me parece que está cobrando impulso, recorriendo varios ámbitos. Y es ahí también donde el trabajo de María Galindo me parece tan representativo de lo que Verónica Gago señala o define como este deseo de cambiarlo todo, ¿no? Esta potencia feminista que busca darle la vuelta a todo, del derecho y del revés. Y para resumir, hacer una pequeña presentación, imposible abarcar toda la trayectoria de María, que es muy extensa y más extensa de lo que creía. Ahora me acabo de enterar nuevos datos muy interesantes para agregar a la biografía. Pensé como en tres ámbitos centrales que quizás entre los que se mueve, me parece, atraviesa tu trabajo. Primero, tu labor artística, donde Perdón, no se oye más, Estefanía. Ahí está. ¿Ahora me escuchan? Sí. Ok. Sí. No sé dónde me quedé, o hasta dónde me escucharon. Hasta lo de labor artística. Eso, la labor artística. Entonces, estaba diciendo que es en el marco de Mujeres Creando que empezó, digamos, a cobrar también relevancia, impulso el trabajo de María, este colectivo feminista anarquista fundado en el 92, que cofundaste, y que cobró gran visibilidad también fuera de Bolivia, internacionalmente. Participaron, por ejemplo, de la Bienal de Sao Paulo en el 2014, hubo trabajos tuyos y del colectivo expuestos en la exposición Principio Potosí, que estuvo en el JKB en Berlín, en el Museo Reina Sofía,
también en Bolivia, tu trabajo con el Archivo Cordero, también fotógrafo boliviano, que me parece extremadamente interesante. Tenés un libro publicado sobre su trabajo fotográfico. Y bueno, y la labor de mujeres creando en sus intervenciones en el espacio urbano, en el espacio público, con grafitis, con, digamos, también recientemente la intervención en algunos monumentos históricos de la ciudad, performance, videos, en fin, un vasto, digamos, programa de intervenciones artísticas, pero también es como comunicadora, escritora, teórica, profesora, pensadora, que se expande tu trabajo y cobra gran relevancia. Tenemos, bueno, quizás para destacar algunas publicaciones, No se puede descolonizar sin despatriarcalizar, del 2013, y el último libro que acaba de salir y que esperamos que pronto tengamos disponible de este lado del mundo, ya nos contarás quizás cuándo se viene eso, Feminismo Bastardo. Y bueno, tu rol, o sea, como comunicadora, tanto en la palabra escrita como en la palabra oral, has sido columnista de varios medios impresos en línea. Antes estabas en Página 7, pero este medio caducó para la vanguardia de tu pensamiento, desde mi punto de vista. Ahora te encontramos en otras plataformas como La Vaca. Y sobre todo, también me parece importante destacar tu labor en Radio Deseo como locutor y periodista. Desde tu programa hiciste un seguimiento muy de cerca de estos últimos años convulsos de la política boliviana. Y es ahí donde paso a otro ámbito de acción que yo creo que es la política y lo social, en el que tu trabajo cumplió un rol fundamental, sin haber ocupado, digamos, un puesto político institucional. Creo que sí fuiste un actor político clave, y ahí es donde quizás tu programa fue fundamental, porque te confrontaste con muchos actores políticos muy importantes y decisivos de lo que fue el golpe de Estado, las últimas elecciones, y personajes de la vida pública en Bolivia. Y también tu rol junto con la Virgen de los Deseos y el colectivo por los derechos de las mujeres. Sé que han impulsado un nuevo proyecto de ley, que están buscando que se cambie la ley para la defensa de las mujeres en situaciones de violencia, que atienden diariamente casos de violencia, que ofrecen un servicio de atención. Y Tu micrófono. Otra vez. Ahora sí. Ahí está. No sé por qué se silencia. En este cruce digo que tu trabajo fue atravesando estos diferentes campos donde vemos, digamos, la relevancia o el papel de esta fuerza, de esta potencia feminista que se está forjando en América Latina, y por lo cual me parecía tan importante tenerte en esta serie. No es un feminismo gestado desde el escritorio y con un aparato bibliográfico, me parece, sino forjado en la calle, en el quehacer cotidiano, en la relación con las mujeres, alimentado, digamos, de una realidad vivida a pie de calle y una praxis, digamos, feminista en todo el sentido de la palabra. Así que estamos muy contentos de tenerte acá, de escucharte y de discutir con vos, poder platicar un rato.
Invito a todas y todos a que vayan depositando comentarios, preguntas en el chat. María nos va a hablar unos 30 o 40 minutos y después tendremos tiempo de conversar con ella. Voy a ir recogiendo las preguntas y planteándolas en vivo. Así que te dejo la palabra, te agradezco que estés acá con nosotras. Sabemos que tienes una agenda muy apretada, así que es un privilegio contar con tu tiempo. Bueno, muchísimas gracias por esa presentación muy, muy generosa, que la verdad es que no estoy muy segura de merecerla. Lo primero que quiero también es agradecer, por supuesto, a la Universidad de Innsbruck y a esa fuerza, digamos, entre ellas, latina en diáspora, que intenta llevar algunos debates desde acá hacia allá. Yo quiero presentar desde dónde estoy hablando con ustedes, porque el pensamiento, la práctica política y absolutamente todo es siempre un pensamiento, una práctica situada desde un lugar concreto. Tanto la de ustedes que me pueden estar escuchando como la mía. No hay una práctica que se pueda colocar por encima de todos y todas las demás, o un pensamiento que no esté situado en un lugar parcial, en un pequeño rinconcito. Entonces voy a explicar cuál es ese rinconcito desde donde estoy hablando. Este rinconcito desde donde yo estoy hablando no es Bolivia, sino el culo del mundo, que es como me gusta presentarlo y llamarlo. ¿Por qué el culo del mundo? Porque es un lugar sin nombre, un lugar sin un lugar. Es un lugar que aparentemente es recóndito, que aparentemente es periférico. Yo soy una persona que tengo cierta resistencia, cierto rechazo a esta mutación tecnológica que estamos viviendo. Voy a explicarlo más adelante por qué, pero en principio estos encuentros de Zoom me traen sentimientos muy ambivalentes. Por un lado, deseo hablar, deseo encontrarme con otros, con otras, con otros, pero por otro lado tengo la confusión, el rechazo, la molestia de que estos encuentros puedan simular normalidad, puedan simular proximidad, una proximidad que no existe, una normalidad que está completamente erosionada, para ponerlo en una, digamos, en una cuestión más precisa. He querido darle a mi charla el marco pandémico por varias razones. Estamos atravesando a nivel mundial una pandemia que está durando algo más. Por supuesto, ya estamos entrando al segundo año. Y yo quiero decir también cuál ha sido mi práctica dentro de este marco pandémico. Mi práctica política es una práctica política que ha desobedecido, he decidido desobedecer, he decidido no callarme, he decidido no encerrarme, he decidido exponerme, he decidido participar de diferentes ollas comunes que hemos organizado nosotras en Bolivia, y he decidido hacer todo eso no por negacionismo, no desde la tesis, el virus es algo inventado y lo que hay que hacer es que viva la libertad, sino por una necesidad de imaginar y construir prácticas políticas subversivas dentro de la pandemia, por una necesidad de abrir prácticas políticas subversivas dentro de la pandemia. No negando la pandemia, sino dentro de la pandemia. Yo he trabajado básicamente sobre 3 fenómenos muy grandes durante todo este año: el fenómeno del hambre, el fenómeno del miedo y el fenómeno de la muerte. Y esos han sido los marcos con los cuales me dedico a abrir este espacio político en pandemia.
Quiero decir que hablar en primera persona porque lo he hecho yo, pero junto con otras y otros. Pero quiero presentarles un objeto que revela muy bien, que ejemplifica muy bien el hecho de que si bien yo de forma muy consciente me he planteado la necesidad de una práctica política en pandemia, el conjunto de la sociedad boliviana lo ha hecho. Y aquí está el objeto que quiero presentarles. Este es un objeto hecho a mano, barato, de yeso, comprado en un mercado popular. Ustedes dirán, bueno, pero ¿quién quiere comprarse un virus que nos está haciendo sufrir tanto? Y resulta que este virus es, aquí les voy a mostrar, me imagino que es una pequeña ranura. Este virus es una alcancía para guardar moneditas y cuando esas moneditas, cuando esta alcancía está llena, puedas romper el virus y usar el ahorro de moneditas logrado. Este objeto popular, barato, divertido, no es simplemente una alcancía, sino que es una capacidad social de traducir el virus. Es una capacidad social de intervenir el virus. Es una capacidad social de atribuirle un otro significado al virus. Es una capacidad social popular de responder al virus desde un lugar de esperanza. Y esto me parece que es muy interesante y que es algo que no nos han podido arrebatar ni amputar, a pesar de intenciones autoritarias de manejo de la pandemia, han sido precisamente eso, arrebatarnos a todos, todas y todes la capacidad individual, colectiva y popular de respuesta. Este pequeño objeto de yeso artesanal no es una vacuna obtenida en un laboratorio hipertecnológico, pero es un recurso popular tan valioso como puede ser el de una vacuna. Esa es la introducción. Ahí yo estoy comunicando con todos, todas y todos ustedes. Y ahora quisiera entrar a la parte de exposición que he dividido en tres. La primera, un análisis político de la pandemia. La segunda, la relación patriarcado y colonialismo. Y la tercera, ya la cuestión, digamos, del feminismo y de las luchas que tienen sentido hoy. Porque una de las preguntas que pretendo yo, de alguna manera, hile las tres partes de mi exposición, es la pregunta que les hago a ustedes y que me hago yo misma, y que es la pregunta central que este tiempo pandémico ha puesto para mí. ¿Cuáles son las luchas que tienen sentido hoy? Struggles makes sense today. Esa es la pregunta central que me ha venido a mí a partir de la pandemia. Y cuando yo me pregunto cuáles son las luchas que tienen sentido hoy, me estoy preguntando cuáles son las investigaciones que tienen sentido hoy, cuáles son las prácticas políticas que tienen sentido, cuáles son los pensamientos que tienen sentido hoy, a qué cantidad de cosas la pandemia les ha despojado de sentido, les ha quitado, les ha vaciado la posibilidad y la potencia de tener sentido para nosotros, nosotras, nosotres. Entonces, entro al primer punto de mi propuesta para hoy, que es la cuestión de la pandemia. ¿Qué es la pandemia?
Es un virus planetario. ¿Qué es la pandemia? Es un fenómeno que afecta a la salud. La pandemia es un fenómeno fundamentalmente político. Y yo les pido que, o menos la forma como yo he decidido trabajar es trabajar la pandemia como un fenómeno político. Como lo que llamaríamos en inglés un frame, un marco. La pandemia como un marco nuevo, como un marco nuevo, comprensión de las sociedades que estamos viviendo. Entonces, la pandemia no es un evento transitorio, meramente de carácter de salud pública. La pandemia no es un evento que se pueda superar con un proceso de vacunación y punto, sino que la pandemia es un nuevo marco político. Un nuevo marco político. Y que tiene algunas características. Podríamos hablar muy largo de esto, pero yo quisiera entrar en algunas características principales y solamente quiero señalar 3 características principales, aunque estoy consciente que hay muchas más ahí adentro. La primera es el carácter planetario. La primera característica es el carácter planetario y que desde el punto de vista político se traduce en una especie de gobernabilidad planetaria. Gobernabilidad planetaria o gubernamentalidad planetaria. Pero este carácter planetario de gubernamentalidad planetaria, de manejo planetario del mundo, no está significando de ninguna manera que estamos compartiendo la misma experiencia. Esto es digamos, lo extraño y lo interesante de esta gubernamentalidad. Es una gubernamentalidad planetaria donde no se está experimentando la misma experiencia pandémica desde los diferentes puntos del planeta. ¿Por qué? Porque no habitamos un mismo mundo. ¿Cómo? Sí, no habitamos un mismo mundo. No habitamos un mundo. Estamos en un mundo fragmentado colonialmente, estructurado colonialmente. Y esa estructuración y esa fragmentación colonial del mundo está determinando el carácter colonial de la gubernamentalidad planetaria. No sé si queda claro lo que estoy hablando, espero que sí, ya ven las interrogantes, las críticas. Estamos ante un gubernamentalidad colonial que está determinando el hecho de que no habitamos un mismo mundo y que el fenómeno planetario de la pandemia no afecta de la misma manera según el planeta o del mundo. Y algunos me dirán, bueno, digamos, esto era obvio, esto era así, esto ya sabíamos antes de la pandemia. De hecho, todo el pensamiento colonial y todo el pensamiento de descolonización encargó insistentemente en hablar de este orden colonial del mundo. Esto es cierto, de alguna manera lo sabíamos. De alguna manera la clasificación primer mundo, segundo mundo, tercer mundo, cuarto mundo, ya está hablando de esto. Pero con la pandemia, como experiencia planetaria, esto ha quedado más evidente. Esta estructura colonial ha quedado más cruelmente retratada. El segundo fenómeno, en la segunda característica al interior
de la pandemia me parece muy importante discutir es la transición tecnológica. La transición tecnológica que estamos atravesando y que abarca absolutamente todos los fenómenos de la vida, desde la economía, pasando por la educación y tratando las culturas o la cultura, esta transición tecnológica a la que nos están presionando, que aunque ustedes en Innsbruck estén ministrando este encuentro de Innsbruck y comunicando conmigo de Bolivia, está en Bolivia, porque para la charla está en Innsbruck, sin estar allí, esta transición tecnológica abarca la economía, la educación y la cultura, por lo menos, pero la salud, absolutamente todo. Es una transición tecnológica que ya estaba aconteciendo desde la pandemia, especialmente en lo que se refiere a la economía. Sin embargo, con la pandemia, esta transición tecnológica, la presión, la consolidación de esta transición tecnológica es mucho mayor. Pero, podemos hablar con María desde Bolivia y tener una cita simultánea desde Australia y mañana vamos a una chilena, el sábado hablamos una turca. De la manera más mal de esta transición tecnológica, porque esta transición tecnológica representa la construcción de un nuevo nivel de estructura antidemocrática. No es que vivamos en acceso democrático a formación, a salud, a educación a nivel planetario. Ya ninguna de estas estructuras era democrática. Sin embargo, la transición tecnológica, en lugar de democratizar esas estructuras, las elitiza mayormente. Es mayormente excluyente. Es mayormente excluyente. La tercera característica que quiero hablar en relación a la pandemia como marco político de comprensión es la cuestión de los estados soberanos. Es decir, hemos podido constatar de manera muy fuerte desde Alemania hasta Bolivia, desde España, pasando por Ana, Chile, Brasil o los Estados Unidos, que el concepto de Estado-nación como territorio soberano de gubernamentalidad es una ficción. Por supuesto que el concepto de Estado-nación como concepto de soberanía gubernamental era, entonces, como Bolivia, realmente una retórica. Sin embargo, también lo es en Alemania, también lo es en países como España o Francia. La soberanía estatal que nos garantizaban o de la que nos hablaban ha mostrado de pauperación muy fuerte. Y entonces estamos ante el hecho de que los gobiernos nacionales de los Estados-nación son simples administradores de proyectos capitalistas coloniales supraestatales. Y esto tiene consecuencias políticas muy importantes para la punta que quiero irle este encuentro con ustedes, es cuáles son las luchas en ese sentido hoy, cuáles son las investigaciones que tienen hoy, cuáles son las prácticas políticas en ese sentido hoy. Es decir, por ejemplo, en países de Bolivia, nosotros hemos logrado frenar una parada falsa. Y hemos llegado a la
al consenso de un gobierno de ciertas características. Sin embargo, este gobierno es un arte de simple administrador de un proyecto capitalista colonial subestatal que tiene que adscribirse como vendedor de materias primas sin ningún otro margen de gobierno que no sea un pequeño espacio súper mínimo donde decidir. Estas son las características que en relación a la pandemia me parecen importantes porque han afectado directamente nuestras vidas. Por esto que hay muchas más. Estoy solamente señalando 3. Y estas 3 determinan un concepto artesanalmente como este concepto que artesanalmente construyendo, que es estamos frente a una cosmogonía. Una cosmogonía significa la agonía, el sentimiento agónico, pérdida de sentido del mundo. Como agonía. Por un lado, o sea, con este fenómeno pandémico, lo que ha entrado a crisis son nuestras visiones de mundo. Sobre la crisis de nuestras visiones de mundo, que es esta cosmoagonía de la que es la que podríamos o sería interesante actuar. Ahora voy a pasar a la parte y voy a decir simplemente que la distribución, producción y el ritmo de vacunación a escala planetaria es solo un pequeño ejemplo de estos 3 fenómenos. Es solo un pequeño ejemplo de estos 3 fenómenos. María, te interrumpo un segundito. Sí, claro. ¿Puede ser que hay un reloj sonando ahí? Sí, un reloj, porque he puesto un cronómetro. Es que molesta mucho. Se escucha muy, muy fuerte. Si lo podés quizás mover lejos del micrófono. Si lo muevo ahí. Ahí no se escucha. Ahí no se escucha. Bueno, mil disculpas al público. Perdón. Tengo la manía por ser radista y todo de encontrar absolutamente todo. Qué pena con esto que ha molestado. Bueno, ahora paso, muchas gracias. Ahora paso a la segunda parte, que es sobre la relación entre patriarcado y colonialismo. Desde el punto de vista, la relación entre patriarcado y capitalismo, no colonialismo, la relación entre patriarcado y capitalismo, una relación absolutamente que no se puede disolver, que no se puede separar, ha sido suficientemente o de manera muy fuerte, muy nítidamente planteada por Silvia Federici, María Mead y otras autoras. Y creo que ese planteamiento y esa fuerza de trabajo tanto de Silvia como de María ha ayudado a entender que capitalismo y patriarcado son 2 estructuras que no pueden ser modificadas sin modificar ambas simultáneamente. Pero no ocurre lo mismo, la comprensión entre capitalismo y colonialismo. Es ahí donde yo trabajo fuerte, porque planteo que es análoga, no la misma, es análoga, la relación entre patriarcado y capitalismo es análoga a la relación entre patriarcado y colonialismo. Es imposible, como lo digo en el libro que lleva el título, no se puede descolgar sin patriarcalista, no puede plantear una lucha feminista que no sea anticolonial, descolonizadora o decolonizadora. Ahí en la nomenclatura, que hay muchas confusiones y por eso uso las 3 nomenclaturas,
forma indistinta. El patriarcado no es una estructura única, universal. No es una estructura única, universal. No deberíamos hablar de patriarcado singular, sino que el patriarcado verifica, construye estructuras diferentes en las diferentes sociedades. No hay una única estructura del patriarcado. Eso me parece importante. No es un concepto único. Además de ser un concepto polisémico, tiene muchos sentidos al mismo tiempo, no es un concepto universal. Las características del patriarcado no son las mismas en las diferentes sociedades. ¿Cuáles son las diferencias en la estructura patriarcal? Son las diferencias de carácter colonial. El patriarcado es una estructura colonial y puede identificar sus diferencias en la medida en la cual seas capaz de identificar las estructuras coloniales intrínsecas de las diferentes formaciones patriarcales. Voy a poner el ejemplo porque aquí esto parece que estuviera hablando chino. ¿Cómo sabemos cuál es el lugar del trabajo doméstico? Ya le decía yo, por ejemplo, a mi anfitriona principal, que yo he sido Garbaider en Alemania. ¿Cómo ha podido ser asignada a un determinado trabajo y a otro no? ¿A partir de qué edad? ¿A partir del de mi condición de mujer? No, no solamente, sino a partir del dato de condición de no alemana. A partir del dato de mi condición legal, a partir del dato de mi condición de boliviana, a partir del dato de mi condición de no parlante de la lengua oficial. Entonces, son un conjunto complejo de elementos que asignan los lugares en la estructura productiva, en la estructura productiva, en la estructura económica, según un código colonial, según un código colonial. Y esta asignación de lugar determinada en una estructura compleja, que sea imposible aplicar un análisis simple en ninguna sociedad del mundo. ¿Dónde están mejor las mujeres? Y alguien podría simplonamente decir, mujeres están mejor en Alemania que en Tanzania. Falso. Depende de qué mujeres estemos hablando. Depende de qué mujeres estemos hablando. ¿Y cómo hacemos para saber de qué mujeres estamos hablando? A partir del análisis colonial de la estructura patriarcal, que es aplicable absolutamente para cualquier sociedad del mundo. A partir de esa fusión entre colonialismo y patriarcado, lo que yo planteo es, el patriarcado es una estructura colonial. El colonialismo es una estructura patriarcal. Y en ese sentido, soy una tremenda y furiosa crítica de los estudios coloniales, de los estudios postcoloniales y de los indianismos en esta parte del mundo. Jamás, que nunca, que omiten el carácter patriarcal de la estructura colonial.
Lo mismo que soy una furibunda crítica de los análisis que omiten el carácter colonial de la estructura patriarcal. Por último, porque aquí según mi reloj me quedan unos minutitos, por último quiero ir siguiendo la pregunta que es el conductor de este encuentro con ustedes, ¿cuáles son las luchas que tienen sentido? ¿Cuáles son las prácticas políticas? Quiero ir a un pequeño resumen de algunas propuestas. La primera propuesta o análisis. Ninguna estructura de opresión se resuelve o se modifica a través de la otorgación, conquista de derechos, que es un mito introducido por una práctica neoliberal. Segunda propuesta. Ninguna opción, estructura de injusticia o estructura de dominación se modifica a través de la introducción de leyes. Una estructura de opresión o de injusticia se modifica a través de la inclusión o introducción en esa estructura de mujeres, personas afrodescendientes, indígenas, gay, people, como le llaman ustedes, que yo lo llamo mejor mariconada, o personas con capacidades diferentes o como muchas veces se llama con discapacidad. Es decir, lógicas de empoderamiento, de inclusión, son lógicas mayormente retóricas, son lógicas mayormente de cooptación, son lógicas mayormente de autosalvataje de las propias estructuras, utilizan figuras indígenas, mujeres, afrodescendientes, mariconada, para simular, para generar pantallas de apertura democrática. Directamente necesitamos ir a una profundidad de cuestionamiento y de práctica política mayor de la ley, la retórica, la inclusión o el derecho, o el acceso al derecho. Esto me parece muy importante. Creo que además, que si hablamos de planeta, quiero poner 2 ejemplos o 3 de grandes desilusiones políticas. La desilusión política que representó Obama en su incapacidad de transformar la estructura. La desilusión política que representó Evo Morales en su incapacidad de transformar la estructura. Y la desilusión política que representó Lula da Silva en la capacidad de transformar la estructura que pretende transformar. Esto es muy importante porque nos exige pensar más allá. ¿Qué está pasando en este momento en Colombia? ¿Qué está pasando en Chile? ¿Qué está pasando en Perú? ¿Qué ha pasado el año pasado en Bolivia? Desde mi punto de vista, en Bolivia, Perú, Chile, Colombia, hay inclusive Ecuador, porque no se olviden que en Ecuador han habido una cantidad impresionante de marchas indígenas, hay un proceso institucional que los estados nacionales no van a tener la capacidad de saciar ni de responder. Quisiera cerrar planteando desde el punto de vista feminista
algunas propuestas del libro. La primera es el hecho de que yo entiendo y valoro profundamente la pluralidad de propuestas que existen al interior de los feminismos. No hay un feminismo, hay muchos y diferentes feminismos. Los feminismos son diferentes. Yo digo, 200 mujeres feministas, 200 feminismos. De ya nosotras trabajamos así. Pero básicamente los feminismos tienen diferentes escenarios de construcción. Uno será un feminismo que tenga como escenario principal discusión contra la violencia. Y otro muy diferente será un escenario que tenga como base de construcción la ecología o como base de construcción la economía feminista. Feminismos diferentes que van a tener lenguajes y prácticas políticas diferentes, y todo esto a mí me parece que es una de las riquezas mayores. Es imposible de simplificar. Esta es la feminista, aborto. No, esa es parte de una agenda feminista insaciable. Pero creo que los feminismos en este momento, en esta región, necesitamos una cosa que es muy importante, que es un punto de confluencia, un hilo que nos una, un hilo que nos, en el que vamos a confluir políticamente. Y ese hilo yo propongo que sea la despatriarcalización. No los derechos para las mujeres, sino la despatriarcalización. No la lucha por la despenalización del aborto, sino despatriarcalización. No la igualdad hombre-mujer, que es una tesis nacida en el Estado moderno, burgués, europeo, y que no nos sirve para nada, sino la patriarcalización. Porque lo que nos interesa es cuestionar las estructuras patriarcales, no las lógicas de inclusión ni de empoderamiento. Ahora, ¿cómo podemos construir prácticas políticas despatriarcalizadoras y descolonizadoras? Y con esto voy a terminar. Yo creo que tenemos que pensar nuestra política identitaria. Durante todo este largo proceso liberal que yo creo que está llegando a un punto, no sé final, pero a un punto límite, donde hay necesidad de construir nuevos horizontes, hemos sido entrenados y entrenadas como movimientos a organizarnos en base a la identidad. ¿Qué es la identidad? Yo soy idéntica a ti. Tú eres idéntica a mí. Eso es la identidad. Entonces, los movimientos identitarios, los movimientos de la mariconada han sido movimientos o son todavía, lamentablemente, movimientos identitarios. Muchos movimientos feministas son lamentablemente movimientos identitarios. Tú eres igual a mí, yo soy igual a ti. Y nos une, lo que nos conecta es precisamente esa condición de homogeneidad. Yo estoy absolutamente convencida que salir de esa disciplina homogenizante de la identidad, que es una disciplina neoliberal, a la construcción de espacios de eternidad, que yo los he llamado espacios de alianzas infinitas. Tengo una metáfora para retratar precisamente que es una práctica política de las mujeres, que es putas y lesbianas juntas, revueltas y hermanadas. Es una metáfora. Ay, yo no soy india, ni puta, ni lesbiana, claro que, pero es una metáfora de lugares que están prohibidos de hablarse entre sí, la norma patriarcal, que están prohibidos de recogerse entre sí. Luchas indígenas se han presentado, luchas ajenas a la mariconada, las luchas mariconas se han presentado como luchas indígenas, o las luchas de las trabajadoras sexuales, mujeres en prostitución o
estas han sido luchas colocadas como por fuera del universo de mujeres, así sucesivamente, y lo que tenemos es que construir espacios más complejos donde podemos conectar de manera más profunda una propuesta o una calidad de propuestas y prácticas políticas antisistémicas. Para salir de la comprensión de los feminismos como lucha por los derechos de las mujeres a la comprensión de los feminismos como lucha antisistémica, despatriarcalizadoras, anticapitalistas y decolonizadoras. Despatriarcalización como horizonte de época, la despatriarcalización como punto de confluencia y la despatriarcalización como vía al mismo tiempo. Muchísimas gracias. Aquí he terminado mi exposición y me despido con un graffiti. Desobediencia, por tu culpa voy a ser feliz. No el reloj. Tengan ustedes la palabra. Bueno, súper a tiempo ese reloj sonando. Felicitaciones por el timing. Bueno, les invito a que vayan depositando ahí comentarios, preguntas, intentaremos responder los más que podamos. María, te agradezco muchísimo esta exposición tan completa, nos ha llevado por varios lugares que creo que nos tocan a todos muy de cerca desde la situación pandémica, no tan global como creemos que es, o no global en el sentido que estamos acostumbrados a entender lo global como algo universal que nos toca a todos de la misma manera. Y esta era un poco la discusión que tuvieron con Paul Preciado en este intercambio en el HAU en Berlín, si no me equivoco, ¿no? Donde vos respondiste un poco a su visión y su análisis de la pandemia con este concepto de la cosmoagonía que me parece extremadamente interesante, ¿no? Este sufrimiento por la pérdida de un sentimiento de mundo, esta desvinculación de realidades, si no distintas, casi opuestas, quizás. Y acá mi pregunta, quizás para ir abriendo mientras el resto se anima ahí a participar o a plantear sus preguntas, sería para nosotros que te estamos escuchando de este lado, ¿cómo podemos conectar, intentar reconectar con el sentimiento de mundo y de pandemia que se experimenta del otro lado? ¿Cómo podemos, digamos, retroalimentarnos mutuamente desde este campo de lucha feminista, despatriarcalizador, que planteas como propuesta, como horizonte de expectativas? ¿Cómo podemos establecer ahí un vínculo? ¿Cuáles serían las herramientas que quizás nos ofrece el feminismo para hermanarnos en esta lucha de uno y otro lado del mundo, de unos y otros lados del mundo? Bueno, creo que también Hanna, María Club han dado una pregunta en sentido también al chat. Mira, lo primero que se me ocurre y que me parece muy importante es ir al modelo de rompecabezas. No, yo no sé, yo creo que toda la gente que está escuchando alguna vez armó un rompecabezas, aunque sea en el que. Quiere decir que cuando tú coges una ficha, no puedes identificar la imagen. La única manera de identificar la imagen es uniendo con otra, con otra, con otra, con otra, con otra, hasta que completas una vida. Lo que ha estado funcionando en el mundo prepandémico, si quieres, no ha sido una vida de rompecabezas, ha sido la imposición de una visión hegemónica eurocéntrica al conjunto de la humanidad universal, con
como válida para todo lado. Se ha hecho réplica sin derecho a cuestionamiento, aunque esa imagen no te robaba en absoluto. Pues vayamos a una visión de rompecabezas, que a veces nos coloca en el mismo nivel, a ti, a mí y a cualquiera. Lo que estás viendo es un pedacito, y ojo con eso. Lo que estás viendo es un pedacito. Encima, lo que estoy viendo es un pedazo incomprensible. Y ya esa conciencia me parece política muy potente, porque resulta que necesitas sumar acciones encajadas para arribar a la comprensión que siempre va a ser parcial, porque esta es una parcialidad como principio. O sea, frente a la totalidad de la economía, no vamos a sustituir con otra con totalidad, sino con la parcialidad como principio irresoluble. Siempre la visión incompleta, siempre la visión especial, siempre la visión necesita completarse con otras visiones. Yo creo que ese es un punto muy importante. Creo que el segundo punto muy importante que está bastante planteado en el libro Fascismo Bastardo, que va a estar dentro de mes, va a estar ya en días en Madrid, y en las librerías de Madrid sí van a poder distribuir de la por andar desde Bolivia, que el correo boliviano ha quebrado. Interesante, estamos en un país con un servicio de correo quebrado la salud, ha quebrado la educación, ha quebrado todo menos la radio, todo quebrado, está en ¿no? Bueno, entonces en el feminismo yo planteo muy bien esto, ¿no? Es decir, ¿cómo vamos a los feminismos? A mí me parece una lectura totalmente extrañada y eurocada leer feminismos como la segunda, tercera ola, etcétera, etcétera. Porque entonces tú estás viendo una genealogía. La genealogía no sirve para el arte, no sirve para la filosofía, no sirve para el feminismo y no sirve para nada. Es decir, son genealogías para las complejas que están comiendo. Entonces, tú me estás hablando de relación de complicidad, de una relación dentro, pongamos en paralelo diferentes genealogías de donde nos estamos situando. Sí, hay una pregunta de Ana Troncoso que quizás va encadenada a esta que estabas comentando. Te agradecería si a través de algún ejemplo de trabajo de tu activismo explicar más cómo se lleva a cabo una lucha desde un lugar no identitario, desde una unión plural como India puta maricona. Y una segunda pregunta, si lo que planteas sobre desarrollar la lucha desde las alianzas y la diversidad sería lo mismo que se entiende como interseccionalidad. Mira, Ana, muchas gracias, Ana, por la pregunta. Yo tengo que responder casi biográficamente, ¿no? Yo soy lesbiana pública en Bolivia, y me gusta mucho decir que es un monumento arqueológico, porque yo soy la primera lesbiana que hubo en Bolivia, ¿no? Y yo fui visitida muchas veces a esas revistas de donde te dicen cómo te descubriste lesbiana, y tu testimonio, tatarapa. Intenté muchos años, también fui víctima, en comillas, lo de víctima, me estoy matando, por si acaso. También fui víctima del grupo identitario, ¿no? O sea, nos juntaremos entre lanas y encontrar un camino. Y nunca lo encontramos, o sea, porque no se repetía. El tema es que el guión se repetía, porque bueno, soy lesbiana, y entonces lo que yo sí descubrí en ese grupo identitario es que hay un guión atribuido
a la identidad, que no lo produces, sino que simplemente lo repites. La única manera de salir del guión atribuido identitario es juntarte con la otra con quien está prohibido que te juntes. Y tú vas a producir una ruptura de guión en la otra, y otra va a producir una ruptura de guión en ti. Y esto es muy interesante. Entonces, la lucha se, o sea, cambia completamente de escenario. Y aquí estoy hablando de mujeres viajando. Cuando quiera alguien hacer una pasantía de 3 meses, pero donde esté dispuesta a cocinar, lavar, limpiar, y nosotras mezclamos trabajo manual y trabajo creativo. Entonces, el grupo en el paso genio el guión oficial, identidad. Y ese es un momento profundamente, pero además ese es un momento que todas las identitarias son previsibles. ¿Qué va a hacer un grupo de lesbianas al lesbianismo? Es previsible. ¿Cuáles van a ser las prácticas políticas de un grupo de lesbianas? Está previsible. ¿Cuáles van a ser las prácticas de un grupo de mujeres campesinas? Es previsible. Totalmente previsible. ¿Cuál va a ser el guión que actúe, que ponga sobre la mesa la sociedad de campesinas? Es previsible. ¿Qué es lo que no es previsible? Lo que puede pasar con una colectividad de indias, putas y lesbianas revueltas y hermanadas. Es una metáfora. Es un guión no previsible. Es una práctica política no previsible. Es un lugar más inesperado. Por eso es que yo he deseado que la gente de los deseos no crean que es la panana, voy a ir ahí, sabe que me voy a encontrar. Te vas a encontrar una estructura muy sencilla, pero es un laboratorio. ¿En qué sentido laboratorio? Es un laboratorio de experimentación. Yo he presentado mi libro Feminismo Tardo hace como semanas en La Paz, y el próximo lunes exactamente estamos presentando un manual de educación sexual, chicos, escrito por 3 mujeres en la alcaldía del Alto, en la ciudad del Alto. Entonces, esa es la potencia que te da un espacio heterogéneo. Yo creo que, por ejemplo, los feminismos se han dejado simplificar en un guión temático cerrado. Aborto, feminicidio, violencia machista. Aborto, homicidio, violencia machista. En una especie de rueda que se repite. Yo sé muy bien que el feminicidio, el aborto y la violencia o las violencias son lugar de dolor y de magnetismo en el conjunto de las mujeres, y eso respeto profundamente, y de ya nosotras trabajamos. Pero no creo que los feminismos deberíamos ser monotemáticos o tritemáticos. Creo que estamos hablando de feminismo como metodología de práctica política. Creo que estamos hablando de feminismo como horizonte de transformación social. Creo que estamos hablando de un feminismo más complejo que 3 o 4 temas. No es una cuestión de temas, es una cuestión de prácticas políticas subjetivas que tenemos que construir. Y es ahí donde estoy, ahí donde estamos trabajando. Una pregunta de Ani, refiriéndome a la pregunta de Ana, en un feminismo con lazos globales, ¿cómo pueden las feministas del norte global incluir una perspectiva decolonial en su práctica? ¿O qué piensas en su rol en la lucha de colonización feminista? Bueno, Ani, gracias a ti por la pregunta,
Por supuesto, no me gusta responder en términos de receta nada, no tengo la respuesta, no tengo la receta para nada, no tengo la respuesta. Pero decir algunas cosas que estás hablando. Lo primero es que yo, con todo respeto por todas las luces de todo el mundo, no hablo de feminismo blanco, de feminismo indígena, de feminismo moyano, porque primero, no hablo de feminismo blanco, porque yo creo que el feminismo blanco es una forma de denominar reciente a lo que yo llamo tecnocracia de género. Tecnocracia de género me parece que es una forma de nombrar políticamente más interesante, porque aquí lo que nos preocupa no es el color de la piel, sino el contenido político. En una política de tecnocracia de género neoliberal puede también formar parte una mujer no blanca o una mujer indígena, o etcétera. Si yo hablo de tecnología de género, hablo de un conjunto de políticas neoliberales que utilizan la categoría de género como el eje desde donde capturar en función de una visión neoliberal las luchas, etcétera, de la mariconada, las mujeres y de un conjunto muy grande de, digamos, de poblaciones subalternizadas. Voy a poner un ejemplo. Yo estoy así reacia al empoderamiento. Por ejemplo, el endeudamiento de las mujeres. Es decir, el neoliberalismo ha significado en esta parte del mundo la precarización completa de las relaciones laborales, la construcción por parte de más y más y más mujeres precarizadas de formas de subsistencia que han ido generando un excedente económico muy importante para la sociedad, pero que además han ido generando un tejido social de subsistencia muy grande. Es la política liberal agarrar ese punto, esa masa de mujeres y endeudar para captar su excedente económico, ya a través de la captura de su excedente económico y del proceso de endeudamiento, introducir una miniatura en su trabajo y forma de disciplinamiento neoliberal el trabajo de ellas. Entonces, por ejemplo, hablo de tecnocracia de género. Algo que me preocupa es una política de tecnocracia de género neoliberal, seas tú boliviana, alemana, sueca o austriaca. ¿Sí? Eso me parece muy importante. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Con muchas compañeras, porque yo he estado muchas veces en Alemania, en varios sitios. Muchas compañeras de grupos colectivos feministas, digamos, del norte, llamemos así, porque el norte y el sur tampoco son dos espacios homogéneos. En el norte hay sur y en el sur hay norte, porque las estructuras sociales son más complejas que sur y norte. Son más complejas que sur y norte. Pues muchas compañeras se escriben de forma muy ingenua, primero, a una altura de una única genealogía feminista que es eurocentrada. Lo primero que tienes que hacer es una única genealogía, si eres mujer, digamos como tú más del norte. Es una acción decolonial importante en tu propio curso, porque cuando estoy hablando de patriarcado es una estructura colonial, no estoy hablando que acá nos vamos a parar entre blancas y no blancas, porque precisamente la complejidad de las estructuras impide, o sea, en la actividad de las estructuras, lo peor que puede hacer es análisis manicoso, que nos dividan de un lado y del otro, porque estamos a una condición de rompecabezas, que me encanta el nombre de rompecabezas, porque es que hay que romperse la cabeza. Otra lectura colonial muy importante es el papel de las mujeres, las llamo exiliadas del liberalismo, en las llamadas sociedades del norte,
en los trabajos que están cumpliendo. Que esas mujeres están haciendo un soporte económico y afectivo para que supuestamente las mujeres ciudadanas europeas supongan que son mujeres más emancipadas que las africanas, las asiáticas de esta parte del mundo más América Latina. Entonces, la práctica es intervenir las ingenierías coloniales, intervenir las tecnologías unidas, intervenir las políticas neoliberales, desnudándolas, denunciándolas. Hay mucho trabajo que hacer, quien seas, y estés donde estés. Sí, acá un comentario más, quizás ya para ir cerrando. Quizás lo enlazo también con una cuestión que me quedó colgando. Recién mencionabas de una diversificación de los temas del feminismo que parecieran limitarse a unos tres, una tríada y no que muy importantes, pero que no son los únicos. Y mencionabas, por ejemplo, la labor esta de difundir, por ejemplo, un manual de educación sexual y como otras posibilidades. Quería preguntarte por cuáles pensás que son los campos de acción, si además estás, como mencionabas en tu charla, como hay una especie de decepción generalizada de lo que se puede hacer desde el espacio político institucional, ¿no? Ya no podemos esperar mucho desde esas instancias superiores, de modo que el feminismo se plantearía como una fuerza que viene desde abajo, ¿no? Que se forja desde otros espacios. ¿Cuáles serían esos espacios desde los cuales se puede accionar una política subversiva despatriarcalizadora? Y acá Carmen Ibáñez pregunta, además de cuándo podríamos leer tu libro Feminismo Bastardo en Alemania, cómo podríamos inspirarnos en el norte global, digamos Alemania, Austria, en estas partes del mundo donde estamos encorsetadas en un feminismo de escritorio y tecnocrático. ¿Cómo pensás que podemos potenciar nuestro feminismo intuitivo? Sé que no eres de recetas, pero a lo mejor nos das algunas líneas para provocarnos y algo de cotidianidad que tanta falta nos hace. Hasta el fresco de quizá rico, saludable, antiimperialista podría volverse un instrumento político. Bueno, muchos saludos a Carmen desde este lado del mundo, un sabroso mundo, un placentero del mundo. El culo es un placer. Bueno, primero contigo, Estefanía. Yo digo que nos hemos estructurado como laboratorio. Es que somos un laboratorio. Cualquiera, desde una antirracista, porto, maricona, etcétera, puede entrar por nuestra casa y decir, oigan, me gustaría hackear el sistema financiero boliviano. Perfecto. Ok, empecemos mañana. Nosotros recibimos una serie de propuestas. Lo que nadie va a hacer es venir y decir, oigan, queremos que ustedes hagan. No. Si tú no vas a ser parte de lo que propones, ni te vas a proponer, más o menos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que el abanico de prácticas tiene que estar abierto. Tiene que estar abierto. Por ejemplo, nosotras acá, porque ya no nos da tiempo para hacer de todo, acabamos de inaugurar una agencia de empleos. Yo dice, ¿pero qué les hace estas chifladas? Están abriendo una agencia de empleos. Sí, pero la situación nos ha llevado a eso. La situación nos ha llevado a trabajadoras, ex trabajadoras del hogar, que ahora son abogadas, y quieren abrir una agencia de empleos y hacer la construcción de un pequeño empleo de subsistencia para cualquier trabajadora del hogar bajo estas condiciones
de control de explotación, que es lo que estamos intentando hacer, porque nosotros somos ya en Bolivia, digamos, un espacio conocido con la radio y demás, y podemos juntar necesidades. Entonces, uno diría, qué tontería, pero esa agencia de empleos a su vez junta muchas mujeres y va creando otro tipo de prácticas. Probablemente una agencia no es una práctica subversiva, no importa. Hemos generado un concepto que es muy que es política concreta, que es prácticamente la sangre corre por nuestras políticas. ¿Qué se llama? ¿Qué es política concreta? La política concreta son una serie de acciones muy sencillas a partir de las cuales vincularte con la sociedad. He sido muy crítica de las ideologías de izquierda, que la izquierda como paradigma está llegando también a su puntal, pero la izquierda tiene grandes discursos de justicia, grandes discursos de modelo de eso, grandes discursos de toma medios de producción, pero no ha tenido ninguna capacidad de traducir ese sueño, esa gran unión ideológica en prácticas tangibles que tú puedes ver, tocar y evaluar. Y en esa derrota de la práctica concreta, que el neoliberalismo entró a nuestro continente con muerte, con persecución, pero también con consenso social. El neoliberalismo tenía oferta que sedujo a una gran masa de gente. Entonces nosotros estamos desarrollando esta cosa que es política concreta, hacer algo que traduzca tu formulación feminista gigante en algo que alguien pueda tocar. Entonces, por ejemplo, en el Alto vas a tener un acto de por lo menos 600 jóvenes, que no es poco, en Panamá. Van a ver un feminismo que se trata de un libro que lo pueden tocar y que lo pueden criticar y que lo pueden rechazar, que lo pueden aceptar, que lo pueden debatir. Esto es importante. Y en el libro estábamos hablando de masón, estamos hablando de aborto masculino, estamos hablando de feminicidio, pero este libro está escrito para que lo lea, decir, por tomarla, porque es famosa. No está escrito para que lo lea la Ricardo, sino que está escrito para que lo lea Juan Pérez. Juan Pérez, si estás hablando con él, si estás diciendo algo desde ese lugar donde tú estás. Yo creo que es algo muy importante. Y para terminar, Estefanía, esta cuestión hemos gastado, se nos ha disciplinado demasiado en dar toda la energía en ocupar espacios estatales, espacios dentro de algún segmento de gubernamentalidad. Con la pandemia ha quedado claro que el proyecto patriarcal, colonial, capitalista es supraestatal. Es un proyecto supraestatal. Te sientas ahí y no puedes hacer nada. No puedes hacer nada. Creo que tenemos que inventar. Nosotras, por ejemplo, nosotras atendemos violencia. Cuando tenemos violencia siempre estamos inventando justicia. El aparato judicial estatal para nosotras, a ver, con un administrador fallido, los juicios no tienen capacidad de extraer justicia y nosotras intentamos resolverlas más allá de ese aparato de justicia. Y creo que nuestras sociedades están en eso, resolver alimentación, resolver salud, resolver justicia fuera de ejes institucionales estatales, y que ahí está el gran potencial. Ahorita es muy importante trabajar más de análisis, trabajar nomenclatura, trabajar léxico, tener las ideas, tener espacios de diálogo. Yo en este momento estoy filmando una película que se llama Revolución, que trata de resolver el lugar de las mujeres en prostitución en el universo de mujeres en Bolivia, porque viendo que ese lugar no lo está entendiendo la sociedad y ellas mismas necesitan una especie de operación de tipo y trabajando en eso. Por eso es que entonces no estoy saliendo al aire en el radio.
respecto a lo que me decía Carmen, mismo intuitivo, es decir, en Bolivia y otros sitios hay una cantidad muy importante de colectivos feministas nuevos, de nuevo, sobre todo protagonizado por una nueva generación de mujeres jóvenes. A mí todos estos colectivos, de hecho, respeto, muy estáticos en algunos casos, en otros casos políticas muy tenues, vamos, empezando, pero yo creo que fuera ese feminismo que se llama feminismo y que formalmente hay feminismo, hay un feminismo intuitivo, masivo, que es popular, que está viniendo de abajo hacia arriba. La sociedad boliviana eso entiende perfectamente. Por ejemplo, cuando yo hablo de despatriarcalización en Bolivia, estoy hablando de un proceso, no solamente de una utopía, sino de un proceso de despatriarcalización que está sucediendo ya en la sociedad boliviana desde las mujeres de abajo. Te voy a poner un solo ejemplo. Las estructuras familiares que todos reconocen son la familia nuclear patriarcal, papá, mamá, hijos. Sin embargo, esa estructura familiar se esconde solo en el 30% de las familias de Bolivia. Hoy hay otro 30% de familias, las mujeres han cruzado hombre violento, están comiendo otra forma de convivencia con sus guaguas y sus hijas, que no te digo que sean ideas maravillosas, pero otras estructuras, y son estructuras desparalizadoras. Y estamos hablando del crecimiento. Estas mujeres están haciendo porque son feministas o a partir de un presupuesto feminista, de vía feminista, sino que lo hacen desde una estructura desobediente los mandatos locales. A ello llamo yo feminismo intuitivo. Y esa es una forma descomunal. El feminismo intuitivo ha colapsado al sistema de justicia y al sistema policial. Hoy no hay suficientes juzgados, suficientes policías, ni suficientes fiscales para pagar los delitos de violencia machista que las mujeres estamos denunciando. Eso es, hemos llevado al colapso. Hay que llevarlo a desestructura completa, creo yo. Bueno, se nos está haciendo la hora. No sé si querés quizás responder esta última pregunta de Pamela y nos vamos despidiendo. ¿Qué mujeres te han inspirado en tus años de juventud y de estudiante en Italia? Como estudiante boliviana expatriada en Alemania, siento que estoy viviendo un proceso de metamorfosis muy parecido al que tú viviste esos años. Bueno, yo exiliada, estuve en un exilio porque yo tuve que huir para dar mi vida. Yo pertenecía a una izquierda radical, marxista-leninista. Entonces yo huí de Bolivia como monja, viviendo en el Vaticano y estudiando en el Vaticano. Era una situación súper éntrica en la que por razones novelescas me encuentro yo. Entonces, claro, te digo que no había mujer en mi vida, sino que estaba en una estructura donde lo primero que hice en la universidad en la que estudiaba, no había ni un estudiante de filosofía, porque las monjas podían estudiar catecismo, pero filosofía no. Y yo me metí en algunos cursos de filosofía y así cosas así muy chistosas. No había mujer en ese momento, Pamela. Siento mucho. Era una situación céntrica, eran los años. Ha cambiado muchísimo todo esto. Yo les agradezco nuevamente y bueno, me despido con un graffiti, como no, me despido con un graffiti. A ver, ¿cuál es el que gusta más? No sé si despedirme con un graffiti del homicidio, feminazi es el que más una mujer. Despedirme con un graffiti del arte y artesanía son lo mismo. O despedirme con un graffiti de una ama de cualquiera, de hacerte lana, de hacerte la casa, me fueron las ganas de hacerte el amor. Chao, chao. Gracias. Gracias, María. Un gusto tenerte. Gracias a todos por estar ahí, por participar y nos vemos en un par de semanas. Un saludo para todos.